Audiolibro Los cojudos de Sofocleto. Capítulo 3 de Los cojudos en particular. Ya hemos visto a grandes rasgos cómo se descompone la psicología del cojudo nacional promedio y hemos aclarado también que su definición corresponde a la equidistancia razonable entre los cojudos totales y parciales. Veamos ahora qué características presentan ambos extremos, según la escala de Vivansky y Lovinsky, indispensable para medir el grado de cojudez que sufre cada peruano en el cerebro. En verdad, sobre los cojudos totales hay poco que decir, excepto que sufren la enfermedad con características hereditarias, por lo tanto, de nacimiento, que son incurables, inaguantables, inaceptables y ubicados científicamente en los linderos de la imbecilidad contumaz. Básicamente, podemos clasificar a los cojudos por el grado de saturación en sujetos que 1. Huelen a cojudo. 2. Tienen vestigios de cojudo. 3. Tienen algo de cojudo. 4. Tienen bastante de cojudo. 5. Tienen mucho de cojudo. Y 6. Son cojudos de pies a cabeza. Bien, estos últimos son los cojudos totales, que no tienen salvación ni retroceso. Son cojudos vistos desde todos los ángulos: político, económico, social, intelectual, espiritual, físico y metabólico. Es decir, son cojudos integrales y hasta celulares, porque si se les hiciera un examen de sangre, nos encontraríamos con leucocitos cojudos, linfocitos acordados y un mar de cojudez flotando entre las células. Nacen, crecen, desarrollan, se reproducen y mueren como unos perfectos cojudos, y constituyen una clase aparte que pretende ser algo así como la aristocracia de la cojudez, lo cual es cojudo en sí, porque si bien aceptamos la existencia de los cojudos pertenecientes a las clases populares, a la clase media y a una especie de plutocracia de la cojudez, el sentido aristocrático de lo cojudo no está determinado cuantitativamente por la concentración masiva de cojudez en un solo individuo, sino por la jerarquía nacional del tipo que se padece. El cojudo total no conoció jamás otro mundo que el de su propia cojudez. Prácticamente no pertenece a la sociedad en que vivimos, pues ignora sus costumbres, sus tradiciones, su pasado y su presente, así como no tiene capacidad para participar en su porvenir. Es un auténtico extranjero de la cojudez, casi un imperialista que pretende imponer su absurda cojudez individual sobre la cojudez colectiva de quienes representamos la auténtica mentalidad del país. Los cojudos totales son, para decirlo con una palabra también cojuda, obsoletos en nuestro tiempo. Tienen la cojudez alienada y no se han concientizado lo suficiente como para adaptarse a los tiempos que corren. Hemos dicho extranjero al pasar, pero esta palabra dicha en tono peyorativo viene a ser injusta para quienes, sin haber nacido en suelo peruano, respiran, sin embargo, el aire de nuestro medio ambiente y se van anestesiando, vale decir, acojudándose poco a poco en la medida que conviven al lado de nosotros. Admitimos que los extranjeros, cuando vienen al Perú, necesitan de cierto tiempo para aclimatarse, no al completo atmosférico, que eso es fácil, sino a la cojudez integral del país, que no se puede contraer de la noche a la mañana, sino que requiere de un proceso a veces largo de incubación, aparición de los primeros síntomas y desarrollo propiamente dicho de la enfermedad. A unos les da benigna, como digamos al chileno, que es un fabricante nato de cojudos, mientras que otros la sufren de manera violenta, como los alemanes, que escuchan extasiados a los cachimbos de la guarida republicana, los suizos, que a las 2 de la madrugada, cuando no hay un alma en las calles, detienen su automóvil porque el semáforo está en rojo, los ingleses, que en materia de cojudez pueden llegar a lo sublime, y los españoles, que en el Perú son cojudos por derecho propio, no solo en mérito a lo anacrónico, sino por aquella cojudez de la doble nacionalidad, en la cual no cree ni San Candelejón. Ya el simple hecho de que un extranjero reside en el Perú es un signo claro de cojudez o masoquismo, que, a ciertos niveles, viene a ser la misma cosa.
Con el tiempo, y si se lo propone con dedicación y esfuerzo, un extranjero puede ser tan cojudo como cualquier peruano, e inclusive superarlo categóricamente cuando llega al máximo de la cojudez absoluta y estupefaciente por medio de la nacionalización. Ya después de nacionalizarse peruano, al extranjero no le queda sino morirse como un perfecto cojudo, naturalmente. En cuanto a los cojudos parciales que constituyen el grueso de la población, debemos comenzar rechazando la teoría climatológica de la cojudez nacional, esto es, que el clima hace a los cojudos, lo cual es completamente falso, porque igual tenemos cojudos en las 3 regiones naturales, sin referirme específicamente al explorador de la selva, al alpinista de la sierra y al cobrador de la baja policía en la costa. Eso por un lado. Por el otro, debemos ubicar geográficamente al cojudo nacional como limitando a norte con el pendejo, al sur con el idiota, al este con el pájaro bobo y al oeste con el ángel de la bola de oro. También debemos señalar que el cojudo parcial es básicamente sano, descontando las enfermedades inevitables de la niñez y la infancia, porque como la cojudez mental pasa a la sangre, es natural que por su intermedio se produzca en el sujeto un acojudamiento generalizado de bacilos y microbios, así como virus filtrables, que lo hacen verdaderamente inmune a toda clase de dolencias, excepto, naturalmente, a los efectos de su propia cojudez. Por ello es que los cojudos no mueren de enfermedad, sino de cojudos. Esto es, pisados por un camión, arrastrados por una ola, fragmentados por una explosión, etc. Inclusive, los cojudos viven en promedio mucho más que quienes no contrajeron nunca o todavía la enfermedad, porque su forma cojuda de raciocinar los aleja de la inteligencia en igual medida que los acerca al instinto. Esto es, a la conservación de la vida y la especie. Por ello, si de algo estamos seguros, es que los cojudos no se extinguirán jamás sobre la superficie de la Tierra y que algún día, eliminados los pendejos por selección natural, no quedará en el planeta sino un mundo de cojudos. Mundo que, desdichadamente, no manejaremos nosotros, porque somos tan cojudos que hasta eso nos quitarán los demás. Ahora bien, la clasificación de los cojudos parciales abarca todos los aspectos de la vida diaria, en sus mentalidades, sus clases sociales, su espíritu motivacional, sus formas externas, su contenido ético, su abolengo como cojudez intrínseca y otros valores similares y vigentes dentro del medio en que vivimos. Así tenemos A. Por su contenido histórico. 1. El cojudo incaico, que vive entre huacos falsificados, telas de paracas fabricadas en el Callao y piezas de oro legítimas que produce un amigo mío aquí en La Victoria. La aspiración máxima de su vida consiste en realizar el sueño de la momia propia hasta que termina comprando el cadáver de doña Aniceta Pongori, natural de Huancayo y residente en San Cosme, convertido en charqui y barnizado al duco por sus inconsolables hijos. 2. El cojudo colonial, cuya mentalidad oscila entre el virrey Asmat y Ricardo Palma. Siempre se cree descendiente de alguien con peluca empolvada y su casa está llena de cachivaches múltiples, tales como cuadros cusqueños, Made in Escuela de Bellas Artes, por el último de la clase, marcos dorados, espejos con pan de oro, calzones de la Perricholi y cuanta cojudez falsifica un tal Gamarra de Miraflores para vender a los expertos en la materia. Cuando mueren, todo lo que dejan se remata en tacora por 2 soles. 3. El cojudo republicano, que salvo casos excepcionales solo se da entre cojudos mayores de 80 años, o sea, aquellos para quienes la república empezó con San Martín y terminó con José Pardo. Mi abuelo paterno era el tipo clásico de esta cojudez que lo llevó al parlamento primero y a la cárcel después, justo cuando había pronunciado un enternecedor discurso relacionado con la libertad, la Constitución y las leyes. En la actualidad quedan muy pocos, y para el año 2000 no quedará ninguno, felizmente. 4. El cojudo contemporáneo, que es el cojudo histórico actual. No colecciona nada, excepto amigos del gobierno, porque hasta los cojudos saben cómo arreglárselas para sobrevivir.
No falta nunca a palacio cuando hay besamanos o juramentaciones. Saluda a los ministros sin conocerlos y moriría entre espasmos del más cojudo placer si su fotografía apareciera en los diarios estrechando la mano del presidente de la República, sea el presente o cualquier otro. De estos cojudos, solo en Lima tenemos 1 millón. B. Por su contenido social. 1. El cojudo aristocrático. No dice mi apá como todo el mundo, sino papá, cuando necesita referirse a dicho semental que en muchos de los casos nada tuvo que ver con la venida al mundo del cojudo en cuestión. Es un tipo de cojudez con tendencia hereditaria. Casi todos prefieren tener mayordomo de uniforme, aunque se estén muriendo de hambre y tengan que vender el alma al diablo para pagarle el sueldo. Estos cojudos viven en un mundo completamente irreal, pero no se dan cuenta de ello hasta que un día se vence la hipoteca y les rematan la casa. 2. El cojudo de clase media, que es de 2 tipos, ya que la clase media es una estación de tránsito. Los que vienen de abajo para arriba, con la ambición de convertirse en nuevos ricos, y los que van en picada de arriba para abajo, precipitados en el abismo de los nuevos pobres. Ambos son igualmente cojudos y no tienen más literatura que la página social de los periódicos donde sueñan con ver aparecer a las hijas. Oficialmente nadie en el Perú pertenece a la clase media, porque los cojudos consideran una ofensa que se les clasifique dentro de ella, sobre todo cuando ya han conseguido ser socios de algún club importante, también compuesto mayoritariamente por cojudos. 3. El cojudo popular. Es por lógica el menos popular de los cojudos, porque vive en un mundo inhóspito de agresión y supervivencia donde quien no se apendeja, muere. El cojudo popular se gasta casi todo lo que se gana en ropa. Va a platea en salas de estreno, usa reloj con pulsera de oro y tiene cuenta de ahorros, porque está juntando dinero para casarse con una blancona y mudarse al Lince. Mientras recibe cualquier cosa por correspondencia, que es el negocio ideal para vivir de los cojudos. Sueña con matricular a sus hijos en un colegio de paga, otra gran mina para explotar cojudos, y su mayor ambición es la de tener un teléfono que aparezca en la guía con su nombre y su apellido. Desgraciadamente, los cojudos populares no llegan muy lejos, porque la vida es cruel y no les permite superarse. De diputados no pasan. 4. El cojudo de protesta. Representante genuino de la cojudez ultramoderna. No se baña, tiene mal aliento, su cabeza parece un arbolito de Navidad por el cerro de caspa que la adorna. Vive del papá, de la mamá, de la abuelita o de algún mariposón intelectual, porque está liberado de prejuicios y despierta serias dudas en cuanto a si es realmente un cojudo con guitarrita o un gran pendejo que ha descubierto la manera de vivir sin trabajar. El cojudo de protestó legítimo, porque de que los hay, está en contra de la guerra de Vietnam, contra la virginidad, inclusive la suya propia, contra la sociedad, contra la corriente y de modo especial, contra el jabón. C. Por su contenido espiritual. 1. El cojudo prócer, que se siente iluminado para resolver los grandes problemas del país y que perora siempre en nombre de la patria, como si fuera ahijado, entenado o marido de dicha señorita. Habla con los ojos, la boca, las pestañas, los dedos crispados y, a veces, con ayuda del cerebro, que muy escasa luz le puede dar. Peor que el cojudo prócer es el cojudo que cree en el cojudo prócer y lo sigue o lo toma en cuenta. El cojudo prócer escribe libros para demostrar que sin él viviríamos en las cavernas. Cree que en él se han reencarnado al mismo tiempo los espíritus de San Martín y Bolívar, y es tan, pero tan cojudo, que cualquier día se muere y tenemos que levantarle un monumento. 2. El cojudo mártir. Es de los que llegan a esta categoría más por cojudos que por mártires, debido a que la cojudez los impulsa a salir de abanderados cuando hay balas y de voluntarios cuando todos los demás se hacen los cojudos, esperando que un cojudo auténtico los saque del compromiso. El cojudo mártir se casa con la más fea del barrio, mantiene a la suegra y a los cuñados, reconoce hijos que no son suyos y estaría hace rato en los altares de no ser porque la iglesia no acepta cojudos en sus filas, bajo ningún concepto.
Los cojudos mártires son tan cojudos que cuando mueren, todo el mundo los recuerda como cojudos, pero nadie como mártires. Aunque la verdad es que, con muy pocas excepciones, para meterse a mártir en estos tiempos, se necesita ser un cojudo de 7 suelas. 3. El cojudo místico. Huele a cirio, a sacristía, a sotana transpirada y por extraños misterios teológicos, a berrinche de gato. También huele a pendejo, porque la verdad es que el misticismo resulta muy sospechoso hoy en día, cuando nadie cree ni en Santa María Santísima y la humanidad solo se preocupa de sacarle el jugo a la vida antes que se acabe el mundo. El cojudo místico es un ejemplar bastante completo de lo cojudo, porque en razón de su oficio no solo debe tener obligatoriamente cara de cojudo, voz de cojudo y mirada de cojudo, en trance metafísico, sino que necesita andar con el cerebro hecho una ciénaga de cojudez para estar pensando en las musarañas, cuando bien puede aprovechar su tiempo en cualquier cosa útil. En las mujeres, por ejemplo. Ahora, si el cojudo místico tuviera un olor demasiado fuerte a pendejo, siempre será fácil encontrarlo junto a las alcancías, que hasta hoy siguen siendo uno de los mejores negocios inventados por el hombre. 4. El cojudo sensacional. Se caracteriza por su tendencia a multiplicar las cosas y por su incorregible manera de exagerar, deformando la verdad y sorprendiendo a los 3 o 4 cojudos que le creen. Así, donde hubo un herido, el cojudo sensacional verá 14 muertos. Donde sonó un tiro, el cojudo sensacional verá una revolución. Y donde solo hubo un beso furtivo entre los novios, el cojudo sensacional relatará con pelos y señales cómo ocurrió la correspondiente violación. Los cojudos de esta categoría tienen complejos de periodista frustrado, y lo más trágico del caso es que casi todos ellos trabajan precisamente en algún periódico. Sin embargo, cuando se mueren, la noticia apenas ocupará 2 renglones para anunciar que ayer se murió el cojudo fulano de tal, y nada más. Esto es lo que se llama la ley de las compensaciones. D. Por su contenido económico. 1. El cojudo rico. Piensa que todo, absolutamente todo, se puede comprar con dinero, lo cual es también absolutamente cierto, pero como se trata, en este caso, de un cojudo, lo más probable es que solo se dedique a comprar cojudeces de las muchas que hay para la venta en este mundo. Por ningún concepto, el cojudo rico permitirá que otro cojudo, porque los pendejos no entran en este juego, pague una cuenta en su presencia, ni perderá ocasión de recordarnos cómo hizo fortuna gracias a la dedicación y el empeño que su también cojudo padre puso en la tarea de morirse oportunamente. Por estas circunstancias y por una de esas paradojas que tiene el destino, viene a ocurrir que todo cojudo rico no es, en el fondo, sino un pobre cojudo. 2. El cojudo acomodado. Viene a ser posiblemente el más cojudo entre los cojudos económicamente considerados, porque su cojudez principal consiste en competir con los cojudos ricos, sin tener los medios suficientes para ello. El cojudo acomodado gana siempre menos de lo que necesita para vivir, y esto hace que viva siempre menos de lo que necesita para ganar. Casi todos los cojudos acomodados terminan por arruinarse en la estéril competencia que emprenden con los cojudos ricos, pasando automáticamente a militar en las filas de los cojudos filósofos, empeñados en hacer comprender al mundo que el dinero no hace la felicidad, lo cual es una reverenda cojudez, porque no es verdad. Uno con dinero en el bolsillo vive más tranquilo, más sereno, más confiado y seguro. Además, al mundo le importa 3 carajos cuál es la manera más completa de ser feliz. 3. El cojudo pobre. Es, sin falsos sentimentalismos, un infeliz de porquería y un verdadero masoquista socioeconómico. Porque ser pobre pasa, pero ser pobre y además cojudo es de una insistencia que linda en lo desesperante. Además, y esto es lo peor, los cojudólogos más destacados no se han puesto de acuerdo en lo tocante a si el tipo se volvió cojudo porque era pobre o viceversa, terminó en la pobreza porque era cojudo. Es decir, el caso de la cebra, cuadrúpedo cojudo por excelencia, del cual no se sabe si es un animal
amarillo con rayas verdes o un animal verde con rayas amarillas. Yo, personalmente, no creo que la cojudez conduzca a la pobreza, dado que hay cojudos ricos, ni que la pobreza conduzca inevitablemente a la cojudez, visto que muchos pobres mueren dejando fortunas en el banco. Por lo tanto, el cojudo pobre es provocador y un elemento antisocial, un inflacionista de la cojudez y un demagogo de la pobreza al que debemos combatir en un solo frente y con un solo grito: cojudos del mundo, uníos. 4. El cojudo muerto de hambre. Se caracteriza, como su nombre lo insinúa, porque está bajo de calorías, proteínas, vitaminas y carbohidratos, al mismo tiempo que está alto de estupidez, imbecilismo y cretinismo y retardo mental. Por lo tanto, su problema consiste en que no le funcionan ni las mandíbulas ni el cerebro. Nuestro problema consiste en no tropezarnos con él, porque su presencia quita el apetito. Lo más característico del cojudo muerto de hambre consiste precisamente en que no está muerto, sino más bien tan vivo y hambriento que sería capaz de comerse un elefante a la parrilla si se le pone a tiro de servilleta. Por lo tanto, es un cojudo vivo, lo cual presupone ya una contradicción desconcertante, porque si es vivo, ni está muerto, ni pasa hambre, ni es cojudo. Pero si es cojudo y está muerto de hambre, ni está vivo, ni puede tener hambre propiamente dicha, porque los muertos ni sienten ni padecen. Por lo tanto, yo creo que el cojudo muerto de hambre es de tan frágil contenido dialéctico que no le queda sino actuar honradamente, muriéndose cuanto antes, porque su existencia constituye una verdadera falsificación social. Poco importa que se muera de hambre o de apetito. Hambre se tiene de la clase media para abajo y apetito de la clase media para arriba. Pero lo impostergable es que se muera cuanto antes. Recién entonces podrá escoger con todo derecho a ser, sin que nadie se lo critique: A. Un cojudo muerto de hambre. B. Un muerto cojudo de hambre. O C. Un hambre de cojudo muerto. Los cojudos parciales típicos son aquellos que, por ejemplo, descubren su verdadera vocación para la medicina cuando ya tienen 15 años de arquitectos, o llegan a la conclusión de que, en el fondo, son ateos cuando los acaban de nombrar obispos, sin que esto signifique una irreverencia ante los ojos del Señor, para quienes todas las criaturas son iguales, particularmente en el caso de los hermanos gemelos. Un prototipo de cojudo parcial, digamos, vendría a ser el del ciudadano que recién llega a graduarse de cornudo cuando su hijo mayor se está graduando de ingeniero agrónomo, y que tiene el carácter suficiente como para reafirmar su tipo de cojudez parcial, poniendo a la adúltera de patitas en la calle, con amante y maletas, en espera de un taxi, o la personalidad necesaria para que el asunto le importe un cuerno, o dos, que es el mínimo requerido para doctorarse en tales menesteres. Esta segunda actitud de pasar por alto lo que le viene ocurriendo por lo bajo quitaría al astado la categoría de cojudo parcial, inclusive la de cojudo a secas, y lo convertiría en un ciudadano cualquiera, como tanto carnudo indiferente que anda por este mundo. Los cojudos parciales se dan en todas las profesiones, ocupaciones, edades, sexos, clases sociales, religiones, razas, partidos políticos, instituciones, logias, mafias, clubes y, en fin, donde quiera que el hombre desarrolle X clase de actividad o función, o no desarrolle ninguna, que es el caso de los cojudos en vacaciones. De este modo, se forman las combinaciones más curiosas y desconcertantes, como el caso, por ejemplo, del cojudo que es al mismo tiempo cajatambino, protestante, conservador, ingeniero, coleccionista de mariposas y miembro de alguna sociedad filantrópica, que es donde, por lo general, se juntan los cojudos auténticos con los falsificados. Desde luego, lo anterior no presupone que todos los cajatambinos o ingenieros sean cojudos, sino al revés. Vale decir que algunos cojudos pueden ser simultáneamente ingenieros o cajatambinos, o médicos y o camanejos, porque en el Perú, primero se es cojudo, lo básico, y luego se es cualquier cosa, lo accesorio. Alguien podría ser coleccionista de mariposas con toda seriedad,
y al mismo tiempo un perfecto cojudo como regionalista que piensa, supongamos, en la inmensa superioridad de los trujillanos sobre todos los demás peruanos juntos. Estaríamos frente al caso de un hombre que, como científico, puede aspirar a los más altos honores, pero que, como regionalista, tiene el camino abierto hacia el Premio Nobel de la Cojudez, porque aquí, en los terrenos de lo cojudo y de la cojudez intrínseca, el orden de los factores sí altera el producto, visto que no es lo mismo referirse a un empleado público cojudo, que es petulante, que a un cojudo empleado público, de los que ocupan los últimos peldaños del escalafón. De igual manera, la clasificación categórica de los cojudos establece que pueden tener a. Cara de cojudo, que son como los guacos, auténticos y falsificados. B. Risa de cojudo, que induce al error porque también caracteriza a los hipócritas. C. Mirada de cojudo, de cuya ambivalencia se benefician los cojudos reales y los carteristas. D. Voz de cojudo, con sus propias escalas musicales de cojudo tenor, cojudo barítono, etc. E. Ronquidos de cojudo, que se confunden y producen a dúo con la flatulencia del propio cojudo. F. Sueños de cojudo, cuyos argumentos son precisamente los que nunca se darán en la vida real. G. Andares de cojudo, vértice donde se confunden los cojos, los pisablandito y los cojudos legítimos. H. Mentalidad de cojudo, que es el caldo de cultivo donde se asegura la continuidad de la especie. I. Delirios de cojudo, que no consisten en dejar de serlo, sino en perfeccionarse cada día más. J. Boca de cojudo, fácil de reconocer en nuestro interlocutor cuando decimos algo inteligente. K. Pinta de cojudo, en la que no se debe cojear, porque es el uniforme clásico de los pendejos. L. Vestimenta de cojudo, consistente en todo lo que solo un cojudo es capaz de usar. M. Ideas de cojudo, vale decir, todas las ideas ajenas o con las cuales no coincidimos. N. Gestos de cojudo, o sea, los gestos habituales de aquellos que nos caen mal. O. Actitudes de cojudo, que viene a ser la expresión natural y químicamente pura de la cojudez. Y así hasta el infinito, porque la cojudez tiene tantas facetas como el ojo de una mosca o los juramentos de un político. Claro, el cojudo total, la perfección absoluta de lo cojudo, que reúna las características señaladas en las líneas anteriores de la A a la ñ, no se da con frecuencia, y si hemos de ser honrados, se presenta con la misma periodicidad de un elefante blanco o de un trébol de 4 hojas, pero nadie, ni los cojudos, son perfectos en la vida, y basta con tener una sola de las marcas anotadas para calificar dentro de un elevado margen de seguridad al cojudo que tenemos por delante. Desde luego, y en esto hay que insistir parafraseando el viejo refrán taurino, tras una buena cara de cojudo se puede esconder un gran pendejo. Pero ello queda sujeto a las características de cada caso particular. Repito, puede tenerse ideas de cojudo y tener el sujeto actitudes perfectamente normales, sin que eso lo salve, lamentablemente, de su triste condición esencial, porque siendo la cojudez múltiple y polifacética, es también naturaleza de una sola dirección. Quiero decir, al contrario de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, donde 5 justos hubieran podido salvar a estas ciudades de la destrucción total, en lo tocante a la cojudez, de poco o nada vale tener todas las virtudes del mundo, todas las ventajas y las condiciones, todos los atributos y los accesorios, si una pequeña sombra de cojudez marca indeleblemente al cojudo para toda la vida. Se puede tener sonrisa agradable, boca bien formada, vestimenta armoniosa y andares elásticos, pero baste una simple idea de cojudo, una actitud de cojudo o un inocultable tono de cojudo en la voz para que, como ocurre con el minúsculo carbón en los diamantes, el tipo viva, crezca, se desarrolle, se reproduzca y muera con un sello de cojudo que no se lo quita ni María Santísima. Ahora bien, dado que lo cojudo abstracto es en realidad, por el hecho de su cojudez intrínseca, un mundo concreto, no falta en él la parte gramatical,
en todos sus aspectos, desde el verbo cojudiar que la preside, y preside también la psicología nacional, junto con los verbos auxiliares haber, cojudiado, y ser, cojudo, hasta los adjetivos propios de la cojudez en sí, adjetivos según los cuales se puede ser un a. soberano cojudo, sentido monárquico; b. rey de los cojudos, reconocimiento de la autoridad; c. solemne cojudo, acatamiento del protocolo; d. pobre cojudo, espíritu cristiano; e. pobre y triste cojudo, tendencia a lo estadístico; f. reverendo cojudo, religiosidad insobornable; g. tremendo cojudo, evaluación de las proporciones; h. gran cojudo, honor al mérito; i. medio cojudo, criterio matemático; j. pedazo de cojudo, fraccionamiento de la personalidad; k. perfecto cojudo, sentido artístico; l. cojudote, hipertrofia adjetiva; m. cojudazo, inclinación a lo grandioso; n. cojudito, humildad en la opinión; ñ. cojudón, generosidad retórica; o. cojudo a la vela, afición a lo desconocido; p. incurable cojudo, preocupación médica; q. cojudo impenitente, inquietud filosófica; r. cojudo a chorro, proyección hacia el infinito; s. cojudín, ternura inocultable; t. cojudete, indiferencia mundana; u. cojudotote, proclividad reiterativa. Hay, naturalmente, sinónimos de cojudos, tales como bolsifly, telengas, pelma, bolas tristes y pelotas, pero la cojudez y todas sus variantes tienen tal personalidad y carácter que las preferencias nacionales se han inclinado mayoritariamente por ella sin necesidad de limitaciones o sustitutos. De igual manera, como no hay en la vida nada como un carajo oportuno y bien puesto, no existe en la tabla nacional vocablo alguno que siquiera se aproxime a lo cojudo como quintesencia de la tipología vernácula. Al mismo tiempo, aunque lo cojudo esencial es peyorativo, y quien lo dude que le diga cojudo a uno más grande, la cojudez puede alcanzar también ribetes de circunstancias contradictorias cuando, por ejemplo, nos referimos a un tercero diciendo de él: «Caramba, pero qué inteligente había sido este cojudo», o bien «qué cojudo tan simpático», y ya, en el colmo de lo absurdo, «qué vivo es este cojudo», donde no solo juegan lo incoherente y lo opuesto, sino un íntimo rencor, esa secreta defraudación que experimentamos cuando, después de haber calificado a un sujeto de cojudo por su exterior, debemos admitir que no lo era tanto. Al explorar o escarbar ligeramente en su interior, sentimos entonces como si nos hubiera hecho trampa, o como si estuviéramos hablando con un fulano de doble personalidad, con un hipócrita, o, en última instancia, con un impostor que no tiene un solo pelo de cojudo, o con un cojudo que no tiene ni pizca de responsabilidad social. El cojudo tiene que ser, actuar y vivir como tal, sin hacerse el cojudo, que es una manera indecorosa de no serlo. Y es en esta gran relatividad de lo cojudo, en esta plástica elasticidad conceptual de la cojudez, donde reside el secreto que ha hecho de este concepto el eje absoluto de nuestra vida cotidiana. Porque, en el Perú, se puede ser al mismo tiempo inteligente y cojudo, sabio y cojudo, agradable y cojudo, vivo y cojudo, ameno y cojudo, simpático y cojudo, y hasta cojudo y cojudo. Se puede ser cojudo y cualquier otra cosa más, de igual modo que el calificativo se aplica indistintamente para elogiar y criticar la misma cosa, desde dos ángulos antagónicos. Tenemos, por ejemplo, el caso del fulano al que echaron del puesto y cuya honestidad se discute. Si salió robando, se dirá bien hecho, eso le pasa por cojudo, en el grupo detractor. Y, felizmente no fue cojudo y se forró a tiempo, en el sector incondicional. Si no robó y se quedó en la calle, carente de posibilidades y recursos, el comentario será:
esta vez unánime. Muy bien, así aprenderá a no ser cojudo. Porque entre nosotros, cojudo es el que hace y el que no hace, el que actúa y el que se paralogiza, el que toma decisiones y el que no asume responsabilidades, el que muere y el que vive, el que acepta y el que niega, como lo es también el que claudica y el que no se rinde. No hay pues escapatoria y por angas o por mangas todos terminaremos cayendo en el bautizo de la cojudez. Así nos saquemos la lotería, circunstancia en la que el mismo prójimo que nos llamó cojudos con anterioridad al sorteo por botar la plata en cojudeces, será el primero en felicitarnos para luego comentar entre los suyos sin ninguna mala intención y solo a los afectos de un impulso casi folclórico del idioma. ¿Pero han visto la suerte de este cojudo? Y lo mismo repetirán en cadena sus familiares y relacionados, sin que esto sea obstáculo para que cualquiera de ellos corra en busca del cojudo afortunado para solicitarle un préstamo. Pese a lo anterior, y contra lo que pudiera suponerse, la palabra cojudo, salvo muy específicas situaciones, carece de una emoción propia y natural. Es una palabra sin odios, sin protervia ni malignidad. Cojudos pueden ser, de acuerdo a las circunstancias, nuestro mejor amigo y nuestro padre, nuestro club, incluido el mobiliario y los porteros, las cosas que amamos y los seres que están más cerca de nosotros. Para quien nos desconozca, parecerá increíble que lo cojudo pueda ir circunstancialmente unido al amor, a la ternura, a la protección e inclusive a la belleza y a la adhesión total. ¡Dale, cojudo!, le gritamos al deportista que defiende nuestra parcialidad, como si le estuviéramos inoculando una vitamina y no aplicándole un adjetivo. Y es que lo cojudo no tiene tampoco lógica ni terreno de acción directa. Cojudo es un lugar, un animal, una persona, un hecho, una circunstancia, un mito. Cojudo es todo lo que nos rodea y lo que nos hace falta. Lo cojudo flota en medio de una alucinante plenitud vital, ajeno al tiempo y al espacio, a Descartes y a la dialéctica. Al fin descansó este cojudo, se dirá del abuelo Fiambre. Y llamen a ese cojudo del médico, habrá dicho sin duda alguna el mismo abuelo enfermo pocas horas antes de haberse enfriado para siempre. Cuando decimos, vaya el ejemplo, ¡qué cerro tan cojudo!, es como si le insufláramos una vida pensante, circulante y activa, como si repitiéramos el supuesto milagro bíblico del soplo adánico y el cerro estuviese no solo en condiciones de admitir y corregir su cojudez, sino en la responsable necesidad de arrepentirse por haber cometido el pecado inexplicable de ser cojudo. No hay salida. Y si hemos visto que lo cojudo tiene verbos, que examinaremos más adelante, adjetivos y sustantivos, tiene también las declinaciones gramaticales que le dan casi la jerarquía de un esperanto sui generis, edificado en torno a las fantásticas posibilidades de una sola palabra, vale decir, de una sola raíz conceptual, descompuesta en el prisma de las 6 fórmulas clásicas. Nominativo, cojudo. Genitivo, pedazo de cojudo. Dativo, para el cojudo. Acusativo, el muy cojudo. Vocativo, cojudo. Ablativo, con este cojudo ni a misa. Es decir, lo mismo que el alemán y el quechua. De igual manera, la cojudez cuenta con una serie medular de interjecciones aplicables funcionalmente a cada uno de los casos en que se requiere su presencia o uso. Esto es, en todos los casos, sin excepción. Porque del estudio que he realizado en torno a la trascendencia del concepto cojudo en el Perú, resulta que no existe nada, total y absolutamente nada, que escape a la acción y radiación de la cojudez. Es casi como una maldición gitana o como una verdad axiomática enunciada en los viejos folios milenarios. Todos somos cojudos, todo es cojudo, todos nos cojudeamos los unos a los otros, y no lo podemos evitar, porque esa condición está ya integrada en nuestro ser, tanto biológica como psíquicamente. A tal extremo, que no sabemos si la cojudez forma parte de nosotros, o si nosotros formamos parte de la cojudez como entelequía. En el Perú, toda situación se resuelve sin mayor problema, recurriendo simplemente a la interjección cojudaica más adecuada al caso.
es casi una fórmula matemática, donde cada fonema tiene valores conceptuales propios, que responden a la frondosa gama de estados anímicos en que oscilamos los peruanos. Así tenemos A. ¿Qué tal cojudo? Admiración. B. Por cojudo. Reflexión. C. ¡Qué buen cojudo! Halago. D. So cojudo. Definición. E. Se pasó de cojudo. Mesura. F. Este cojudo. Éxtasis. G. Yo no soy ningún cojudo. Orgullo. H. ¿Seré cojudo? Precaución. I. Anda, cojudo. Duda. J. ¿Dónde vas, cojudo? Gallardía. K. No me hagas reír, cojudo. Desdén. L. Toma por cojudo. Experiencia. M. No seas cojudo. Aburrimiento. N. Ya, cojudo. Impaciencia. Ñ. Se necesita ser cojudo. Definición. O. A mí no me hacen cojudo. Certeza. P. No te hagas el cojudo. Masoquismo. Q. Usted me ha tomado por cojudo. Intriga. R. ¿Yo? Ni cojudo. Decisión. S. Oiga usted, cojudo. Prepotencia. T. Pronto, hazte el cojudo. Advertencia. U. ¿Y yo quién soy? ¿Don cojudo? Desorientación. V. Un consejo sano. Nunca seas cojudo. Proteccionismo. W. Más cojudo será tu padre que te reconoció por hijo. Modestia. X. A ver, repítame eso de cojudo. Curiosidad. Y. Sí, pues, cojudo. ¿Y qué? Reafirmación. Z. Habráse visto semejante cojudo. Folclor. Hay muchas más, naturalmente, pero ocurre que ya se me acabó el alfabeto y no voy a estar inventando letras como un cojudo, pese a que también debo ser un cojudo parcial, como la inmensa mayoría de los peruanos y extranjeros aclimatados, porque reconozco hidalgamente que de vez en cuando tengo mis veleidades de cojudo y una que otra profunda caída en los abismos de la cojudez. Pero ¿quién no ha pisado alguna vez la bosta maloliente con que los perros evacúan sus estómagos ad libitum en las calles? ¿Quién no ha patinado jamás sobre una cáscara de plátano, describiendo por los aires un doble salto mortal con grito chino y patada a la luna? ¿Quién, por último, puede arrojar la primera piedra en este ineludible renglón donde hasta el rey de los pendejos le llega su cuarto de hora? Porque es evidente que hay un cuarto de hora en que inevitablemente pisamos el palito y cometemos una o varias cojudeces, de aquellas que no terminamos de perdonarnos ni a la hora de la muerte. A mí, por ejemplo, que no ejerzo profesionalmente la cojudez porque ni soy cojudo recibido, ni tendría tiempo para dedicarme seriamente a la carrera, ¿me han cojudeado alguna vez? Me han cojudeado, y no una sino varias. Recuerdo, por ejemplo, cuando se le murió la madre a Farfán, de la oficina, hace unos 20 años, fecha en la que me entró una cojudez incontenible por trabajar en oficina con horario y todo. Llegó la noticia a las 11 de la mañana y a Farfán tuvimos que darle agua de azahar, con amoníaco, para hacerle recuperar el conocimiento. Verdad es que lo recuperó en 2 patadas, porque algún cojudo le dio a tomar amoníaco y a oler el agua de azahar, convirtiendo al nuevo huérfano en un precursor de la psicodelia y en titular de una rara pisquera, consistente en que un ojo le miraba para arriba y el otro le miraba para abajo. Pero Farfán ganaba una miseria y lo único que pedía entre lágrimas era un sepelio decoroso para la autora de sus noches. Nació a las 2 de la madrugada. Fue entonces, conmovido hasta la lipotimia y tocado en lo más hondo de mi solidaridad humana, no solo le presté, adiós para siempre, un pañuelo finísimo a los efectos de guadañarse los mocos, sino que inicié una colecta de emergencia para que la vieja se fuera bien embalada al otro mundo. Reuní cerca de 15,000 soles, poniendo 500 de mi propio bolsillo, y gestionamos para Farfán 2 semanas de licencia con goce de sueldo. Por todo ello, cuando la mamá de Farfán se presentó a los pocos días en la central telefónica preguntando por su hijo, al que no veía desde hace 8 años atrás,
La operadora se volvió loca. Hubo 7 privados, 6 que se aventaron por la escalera, 2 paralizados de terror y 1, el gerente, que se cagó los pantalones al suponer, como todo el mundo, que la vieja venía de ultratumba y no de Cocharcas, que era donde vivía, según se supo más tarde. Resultado, a Farfán lo botaron como un perro. Al gerente lo cambiaron del país porque si no había tenido autoridad sobre su esfínter, que es tan fácil de ajustar, menos la iba a tener sobre 94 empleados que, para usar una figura retórica, se cagaban olímpicamente en él, como él se había cagado, no tan olímpicamente, en sus pantalones. Y a mí me colgaron una etiqueta de cojudo insigne, que solo el tiempo ayudó piadosamente a borrar. De Farfán recién vine a saber hace 2 o 3 años, cuando se murió él, personalmente planchado por un ómnibus en la avenida Colonial. Lástima, porque el país perdió a un auténtico pendejo, y yo perdí las últimas esperanzas de recuperar mis 500 soles como un auténtico cojudo. Para los efectos de medir la cojudez en función de su aparición, intensidad y derivaciones a partir de su valor específico, el grado cojugrado se considera que la clasificación más completa realizada hasta la fecha es la famosa escala de Vivansky y Lovinsky, célebres investigadores quechoslovacos, realizada en base al estudio de aproximadamente 2 millones de casos, a estar por la afirmación que han hecho los mencionados profesores y suponiendo que no nos quieran hacer cojudos con dicha cifra. La escala de Vivansky y Lovinsky puede considerarse como una obra de consulta indispensable, no solo para conocer el mundo que nos rodea y saber cuándo estamos hablando con un pobre cojudo disfrazado de importante, sino para que al mismo tiempo nos proteja contra cualquier atentado cerebral que nos quiera conducir por alguno de sus múltiples caminos al reino de la cojudez. He aquí la escala. Escala de Vivansky y Lovinsky para medir grados de acojudamiento, por grados cojugrados. Número 1. Ir preso. Acción traumática doble, que paralogiza a la víctima en 2 niveles simultáneos, porque mientras el estupor y la sorpresa lo acojudan de manera súbita, la toma de conciencia en cuanto al hecho de perder la libertad va impregnando su alma de una cojudez reptante y espesa, que se manifiesta en esa cara de cojudo encandilado que tienen todos los presos a la mañana siguiente de haber sido capturados. 2. Recibir un carajo. Acojudamiento de característica explosiva, particularmente si el carajo viene en forma enérgica y tiene implicancias de agresividad inminente. La duración del impacto acojudante varía de acuerdo con las circunstancias, pudiendo señalarse que no baja de 24 horas en los casos benignos, pero puede convertirse en acojudamiento crónico si el carajo se repite periódicamente, como ocurre cuando al tipo lo agarran de cabrito. 3. Ver una mujer desnuda. Variante de la cojudez visual que, a partir de la retina, produce una desintegración cerebral cuyas manifestaciones principales son la ataxia locomotriz, la dilatación de la pupila y un acojudamiento pensante reflejado de manera concreta en la boca abierta y en la expresión de cojudo parapléjico que pone el espectador. Si se trata de la primera mujer desnuda que ve el sujeto, se hace indispensable consultar con un psiquiatra o con una stripticera competente. 4. Conocer al arzobispo. Apoteosis jubilar que determina la aparición de ciertas complejidades acojudantes, conocidas como entelequia mística, donde el nuevo cojudo tiene la impresión de haber hablado con Jesucristo en persona. Se ha establecido que las almas débiles entran en un nirvana metafísico al conjuro de palpar la mano cardenalicia y que muchos renuncian al mundo para ingresar de sacristanes en iglesias pobres, lo cual es una prueba irrefutable de benemérita cojudez. 5. Tener una enfermedad venérea. Tipo de acojudamiento aletargante y subjetivo, situado casi en las fronteras de la torpeza manual y psíquica por putrefacción evolutiva del cerebro, que puede llegar a un clímax cuando la consulta médica determina que el tipo tiene la sangre como un desagüe y que pertenece a la clasificación de cojudo infecto contagioso.
El acojudamiento venéreo es mayor si la víctima solo ha tenido relaciones con su prima hermana, que es una señorita decente. Sexto, heredar de la noche a la mañana. Efecto fulminante con posibles alteraciones meningíticas al romperse la estructura económica del nuevo heredero, que pasa también a ser un nuevo cojudo, si no lo era antes, o un cojudo sobrecargado, si ya tenía el bacilo. La herencia esperada del pariente que debe morirse tarde o temprano tiende a desacojudar, pero la súbita, la que no entraba en nuestros cálculos, puede conducirnos a la locura que es la cojudez impermeable al mundo. Séptimo, padecer hemorroides. Forma de acojudamiento acumulativo por angustia y fatiga, cuando se plantea el estado de guerra entre las hemorroides que luchan por salirse y el propietario del recto que las quiere ahogar en agua caliente. Al final, las hemorroides siempre triunfan y el tipo lo tiene cojudo hasta la muerte, que lo sorprende durmiendo boca abajo sobre 14 almohadas de plumas, lubricado con ungüentos sedantes y adornado con un clavel en el teatro de los acontecimientos. Octavo, ver fantasmas. Prototipo del acojudamiento erizante, escarapelante y estatuario, porque al cojudo intempestivo se le paran los pelos, se le marcan los poros y se queda más rígido que el cemento ante la simple idea de haberse tropezado con un alma en pena. Básicamente, quienes creen en fantasmas son cojudos por desarrollar, de manera que cualquier experiencia metafísica o de ultratumba los encuentra en óptimas condiciones para encojudecerlos de una sola vez y para siempre. Noveno, tomar purgante. Esquema de un acojudamiento transitorio y superficial que se manifiesta por la acumulación de lagunas mentales producidas en el sujeto cuando está sentado en el váter sin pensar en nada. Si utiliza el excusado más de 8 veces en el día, es posible que la cojudez persista en su expresión física y mental durante 20 o 30 horas. Si por otra parte la emergencia lo sorprende entre las sábanas y se caga de pies a cabeza, hay que consultar a un buen cojudólogo. Décimo, escuchar un sermón de 3 horas. Abono delirante de acojudamiento masivo que garantiza un año completo de cojudez remanente con embotellamiento mental y obturación de los órganos pensantes. La ciencia nada tiene contra la religión, pero las estadísticas demuestran que 3 horas escuchando al mismo cura decir lo mismo todos los años conducen a un grado de sopor alucinógeno parecido al del LSD, lo cual explicaría por qué tanto hippie oye los sermones para volar gratis. 11. Dejarse robar. Agravamiento de la cojudez estacionaria por ejercicio activo de lo cojudo, intrínseca, que se dinamita al comprender, tras lentos esfuerzos, cómo se ha sido víctima de otro robo. Como la cara de cojudo es un cartel que invita al robo, una nueva raya poco o nada le hace al tigre. Pero si bien la cojudez no empeora ni mejora con la nueva situación, el desaliento y la resignación cristiana pueden sumergir al robado en un mar de peligrosas disquisiciones sobre el suicidio. 12. Quedarse viudo. Experiencia trivalente de acojudamiento por precipitación de adrenalina, ya que la viudez se abre en 3 posibilidades. O el viudo no quería serlo, en cuyo caso la ausencia de su mujer lo convertirá en cojudo melancólico, o sí quería serlo, circunstancia en que su nuevo estado lo pondrá cojudo de alegría, o no tenía posición tomada respecto a la viudez, por lo cual se quedará simplemente cojudo de sorpresa, pero en todo caso, todos los cojudos se casan de nuevo. 13. Perder el puesto. Desorganización de la psiquis por colapso económico, que conduce a la cojudez catártica y a sentarse en una banca del parque más próximo para saborear esta forma de anestésico en que se convierte el acojudamiento brusco. En tales circunstancias, la muerte por impacto emocional no entraña peligro, porque siempre un cojudo menos es algo positivo para la sociedad. Lo peligroso es que vuelva a conseguir puesto y tengamos que lidiar en la vida con un cojudo más. 14. Tener trillizos. Paralización mental por acojudamiento enloquecedor que va hundiendo al feliz progenitor en sombríos pensamientos, tales como hacerse capar, ligar las trompas de la señora, huir al extranjero y dejarle los trillizos al ginecólogo,
o entregarse a la caridad pública para mantenerlos, pese a encontrarse en un grado cercano al segundo hervor de la cojudez estupidificante. Al padre siempre le quedará una luz mental para saber que hay 3 cojudos más en la familia. 15. Debutar en la cama. Salto definitorio de la precojudez especulativa al acojudamiento sensorial por experiencia directa, ya que toda iniciación en el sexo estimula el proceso acojudativo del ser humano, que tiene 3 fórmulas. Si la realidad superó la imaginación, el acojudamiento será mayúsculo. Si los resultados no llegaron a cubrir las expectativas, tendremos un acojudamiento por decepción. Si la cosa resultó indiferente, estamos frente a un gran cojudo de nacimiento. 16. Darle la mano a un cojudo. Adquisición del acojudamiento por contagio, ya que, según se ha probado, y debido a que todo tipo de cojudez tiene una raíz nerviosa, el cojudo es transpiroso y las manos le sudan de tal modo que estrechárselas es recibir una transfusión de células acojudantes por la vía sudorípara, y esto puede conducir al hospital con una trombosis cojudaria al intelecto, sin contar con que, a partir de ese instante, la mano afectada solo podrá escribir cojudeces. 17. Tener razón. Crisis de acojudamiento motivada por la certidumbre final de que la razón solo es válida cuando viene con influencia política o conviene a los intereses del grupo dominante. Casi todos los dementes han perdido la razón por saber que la tenían, y siendo la cojudez el capítulo anterior a la locura, nada hay tan peligroso como llegar a las catastróficas conclusiones de que los demás están equivocados, porque esto lleva al manicomio o a un acojudamiento irreversible. 18. Sufrir de la próstata. Desolación moral por acojudamiento inapelable frente al impacto de saberse con la menopausia masculina y comprender que ha llegado la hora de los últimos disparos. El acojudamiento tiene, sin embargo, diversos mecanismos de defensa. Lee revistas pornográficas, busca películas eróticas, frecuenta clubes nocturnos de mala muerte y sufre de insomnio, recordando con esa melancólica tristeza que es la expresión intelecto-emocional de la cojudez. 19. Comer faisán. Acontecimiento gastronómico que deja cojudo a cualquiera, visto que dicho pájaro solo figura tradicionalmente en el menú de los potentados, sin que la humanidad tenga más compensación que verlo, dibujado y descrito en los libros de zoología. El acojudamiento por faisán afecta principalmente al aparato digestivo, ocasionando variadas disfunciones que van desde el estreñimiento empecinado hasta la diarrea enloquecida, matando al tipo de úlceras cojudolentas. 20. Encontrar a la mujer con otro. Terremoto generalizado por acojudamiento colapsal de consecuencias variables, que van desde ponerse a llorar al pie de la cama donde la pareja sigue reproduciéndose, indiferente al mundo, hasta meterle 4 tiros al intruso de las sábanas. Pese a que los cornudos nacen y los cojudos se hacen, todo lleva a suponer que el acojudamiento por acción infraganti es más aparatoso que profundo, ya que los cornudos arrastran su cojudez con resignación. 21. Tocar a un muerto. Sobrecogedora experiencia que en los caracteres débiles precipita a un acojudamiento soporífero con manifestaciones incontrolables de visquera, pérdida del habla, temblores parkinsonianos y necesidad vital de salir corriendo, particularmente si el muerto ya está frío, y de modo especial si lo hemos cargado en los brazos, creyendo que se trataba de un herido. Los cojudos originados por esta emoción no se recuperan jamás de su miedo aterrador a la oscuridad. 22. Orinarse de noche. Complejo de culpa por agudización del acojudamiento crónico, ya que quienes se orinan en la cama, sobre todo pasados los 40 años, no solo tienen virus de cojudez renal, sino mentalidad deshidratante con derivaciones del tipo reumático, ciático o polineurítico. Aparte, el hecho de tener las sábanas podridas y el dormitorio con olor a gato. La peligrosidad de estos cojudos reside en que, de tanto orinarse, terminan acojudando a toda la familia. 23.
aprender alemán. Infantilísimo espiritual activado por culminación en las mentalidades de Otto y Fritz, que representan el grado máximo en el acojudamiento teutón. Sin embargo, el verdadero cojudamiento del sujeto se produce con las primeras lecciones de dicho idioma y no con el deseo de aprenderlo, que ya presupone una fuerte dosis de cojudez, porque basta enfrentarse al verbo Struckenhauer para saber lo que es un auténtico acojudamiento de origen europeo. 24. Caminar con callos. Sistematización del acojudamiento individual por masoquismo en versiones de tortura china, con dolores reflejos en el cerebro que cada día van poniendo más y más cojudo al dueño de los pies. A partir de los callos en erupción, al tipo no le hace falta sino revestírselos con una filosofía para convertirse en mártir, porque un simple recorrido de 100 o 200 metros solo es comparable con la muerte de San Eudoro, a quien le aplicaron supositorio de plomo derretido. 25. Arruinarse de improviso. Estupefacción desconcertante por acojudamiento en profundidad, que presupone quedarse en medio de la calle con grave riesgo de ser aplastado por un camión. La inmensidad del concepto nuevo pobre es tan desconcertante que el protagonista corre peligro de quedarse cojudo para siempre o emplear varios años en salir de su marasmo encojudecedor, ya que, paradójicamente, lo que más acojuda en la vida no son los problemas psíquicos, sino los del bolsillo. 26. Ser hijo de cura. Calamidad vergonzante de acojudamiento condicional, porque, superado el momento culminante en que el vástago descubre que el uniforme de su papá es la sotana, todo consiste en impedir que ciertas formas de la cojudez lo conduzcan a la idea de profesar para sacristán o de engendrar hijos que, más tarde, sean curas, como una forma de venganza contra su progenitor. En todo caso, ser hijo de cura es como para dejar encojudecido al propio rey de los pendejos criollos. 27. Ganar la lotería. Acojudamiento abrumador por solución instantánea de todos los problemas vitales. Este fenómeno tiene varias etapas que empiezan por la compra del billete, lo cual ya es una cojudez previa. Siguen con el cotejo del extracto, lo que produce un estado de cojudez cataléptica, y entran luego en 1000 especulaciones para dar un justo empleo a su fortuna, cosa que hará siempre de la manera más cojuda, porque la lotería puede venir gratis, pero disfrutarla es una cojudez. 28. Tartamudear. No existe un solo tartamudo sobre la tierra que escape a la tabulación del acojudamiento, de igual modo que todavía no está claramente dilucidado el enigma científico tocante a si la cojudez produce tartamudeo o si la virtud de tartamudear acaba por encojudecer al tartamudo. Ahora bien, pese a que el tartamudo puede pasar de incógnito si no habla ni abre la boca, en su rostro hay tantas huellas fonomímicas que hasta el propio silencio del tartamudo es una cojudez. 29. Ganar un juicio. Circunstancia rarísima en que el acojudamiento se produce por incredulidad traumática, sobre todo si el nuevo cojudo tiene razón o no tiene influencia, que en general es la misma cosa. Recuperarse de este impacto es labor difícil, particularmente si el abogado se lleva la parte del león y acojuda a su cliente, de regreso, en la misma forma en que el fallo lo encojudeció de ida. Por lo tanto, en estos casos no solo se gana el juicio, sino una gran fama de cojudo. 30. Extraviar el sueldo. Adquisición de mentalidad detectivesca por acojudamiento desconcertante en el caso de quienes se gradúan de cojudos con todos los honores al llegar a casa y descubrir que han perdido la quincena en el camino. La primera actividad del flamante cojudo lo llevará a recorrer todos los sitios donde estuvo, a partir de la oficina, como es lógico, porque los cojudos hacen las cosas perfectas. No encontrará nada y al mes volverá a perder el sueldo nuevamente. 31. Recibir un premio. Ruptura de esquema con acojudamiento consecuente, dado que el mundo está dividido entre cojudos que merecen un premio y no lo reciben nunca, y pendejos que no merecen nada y lo reciben siempre. Por ello,
Si a la condición natural de cojudo que tiene el premiado legítimo se añade la dosis de acojudamiento que acompaña siempre al factor sorpresa, tendremos una sobrecarga peligrosa capaz de sublimar al cojudo y convertirlo en un concentrado de cojudez. 32. Padecer diarrea crónica. Acojudamiento producido por sistematización del pánico estomacal cuando el sujeto no puede vivir tranquilo sin tener un excusado a medio metro. El temor a la diarrea va aniquilando poco a poco su resistencia moral hasta que se abandona por completo a una expresión inconfundible de cojudo sufrido con la cual seguirá hasta el momento de su muerte. Pero aún en este caso, el cadáver frunce la boca para evitar que le venga la currutela en el cajón. 33. Leer a Marx. Caos traumatiforme por acojudamiento intelectualoide que se produce en el sujeto con veleidades izquierdistas cuando pretende ingerir el capital y se le tuercen los ojos al tropezar con el primer trabalenguas dialéctico, materializando una nueva cara de cojudo que en algunos casos responde al tratamiento por hipnosis, pero que en general deja al tipo con el cerebro en escombros. Muchos confunden marxistas con marcianos, pero estos últimos son cojudos que no leen. 34. Mirar por un telescopio. Desconcierto cerebral acojudante frente a la visión del cosmos en toda su grandeza. En líneas generales, la ciencia recomienda seleccionar a quienes miren por el ojo del telescopio, dada la extraordinaria facilidad con que el universo puede fabricar cojudos, por un lado, y en prevención de un agravamiento incontrolable por el otro. Si se trata de observadores que, teniendo un alto coeficiente de cojudez, no están en condiciones de recibir otra descarga. 35. Visitar Machu Picchu. Espectáculo peligrosísimo por comprometer los más altos niveles del acojudamiento por deslumbramiento monumental y entrañar todos los peligros de la cojudez en cadena. Destacados cojudos nacionales deben su actual marasmo senil a visitas que hicieron en la juventud, pero que hasta hoy perduran por sus efectos imbecilificantes. Sin embargo, ninguno parece arrepentirse porque volverse cojudo es una de las pocas maneras de ser feliz que uno tiene en el Perú. 36. Bañarse en agua helada. Experiencia ambivalente de acojudamiento instantáneo en unos casos, cuando el tipo solo se moja si llueve, y de cura radical en otros, cuando el sujeto viene sufriendo algún tipo de cojudez pertinaz, porque así como el agua helada deja cojudo al más pintado, tiene también la virtud de quitarle la cojudez al más idiota, aunque desde luego hay el peligro de una agudización que mate al vivo de pulmonía y convierta al idiota en rey de los cojudos. 37. Vivir con una mujer ardiente. Elongamiento del bulbo raquídeo por drenaje alucinante de la médula espinal y acojudamiento generalizado por déficit de calcio en el organismo, debido a la falta de carácter para exigirle a la mujer que se vista, se duerma o se baje de la cama. Hay pruebas de que una sola luna de miel puede convertir a cualquier persona normal en un perfecto cojudo, de mirada perdida, de equilibrio incierto, de anemia perniciosa, de cara pálida y de sonrisa inexplicable. 38. Tener piorrea. Alergia al estornudo y complejo de boca cerrada por acojudamiento dental que produce la piorrea en el prospecto de cojudo odontológico, cuando al tipo se le cae un diente cada vez que habla y se le vuela un colmillo cada vez que tose. Es imposible que un sujeto se mantenga al margen de la cojudez acomplejante mientras lleve la boca convertida en un cementerio de dientes, sobre todo cuando ni siquiera puede usar dentrífico, porque el cepillo le dejaría las encías peladas. 39. Reproducir una partida de Fischer. Hecho considerado en la más moderna escala de valores como la actividad de mayor contenido acojudante a nivel intelectual, aunque se recomienda no abusar, porque la cojudez puede hacerse incurable y en lugar de ajedrez, el tipo terminará jugando al yoyo en un asilo. Las partidas de Fischer están absolutamente contraindicadas para cojudos parciales convalecientes en quienes una recaída de esta especie podría significar la muerte. 40. Ver una culebra.
La ciencia no tiene todavía una explicación satisfactoria para el fenómeno psicoeléctrico que paraliza y deja cojudo a quien se cruza con una culebra de buenas a primeras. Lo cierto es que del acojudamiento no se salva nadie y que la acción cojudizadora puede afectar al sujeto entre períodos que van desde las 24 horas hasta los 2 o 3 años. Hay, sin embargo, casos de tipos que vieron una culebra en su juventud y hasta hoy siguen tan cojudos como el primer día. 41. Ser citado por la policía fiscal. Desquiciamiento de la personalidad por acojudamiento impositivo, a consecuencia de los reflejos condicionados que movilizan la imaginación del contribuyente con visiones de lurigancho, fotos en los diarios, metralletas en ojo y traje a rayas. El Ministerio de Economía puede considerarse como la más activa fábrica de cojudos nacionales y extranjeros, debido a la catalepsia, la anorexia y a la cianoroxia que produce el figurar en sus listas. 42. Tener pies planos. Por fatiga cervical y desplazamientos de añade, la tenencia de pies planos determina un acojudamiento paulatino de tipo acumulativo que doblega hasta la más insobornable fuerza de carácter, convirtiendo al sujeto en un ser con mentalidad de tic-tac que camina al vaivén de sus plantillas y que evoluciona por el mundo con una expresión de resignación cristiana, solo comparable al de esos cojudos que se dejaban matar por los leones en el Coliseo de Roma. 43. Entrar a un urinario público. Ya no se discute que la pituitaria es el precipitante del acojudamiento por odor o shock, cuya más contundente expresión material son los urinarios de servicio público, que es donde mueren las moscas y las palabras por acción del acetonato de berrinche. Estos lugares donde nadie pierde el conocimiento porque lo recupera junto con la primera respirada, son capaces de volver cojudo a un santo y constituyen el mejor criadero de cojudos. 44. Estar casado con vieja. Forma de tortura demográfica por acojudamiento progresivo que evoluciona desde el primer día del matrimonio hasta las bodas de plata, que es cuando la mujer del marido parece que fuera la mamá del esposo, y cuando, entre las arrugas, la menopausia y los celos, se constituye un frente unido para volver cojudo al pobre hombre sin dejarle un minuto de paz. Si en este renglón el cojudo sigue con la vieja, sería aconsejable que se examinara el complejo de Edipo. 45. Hacer dormir al nene. Acojudamiento paulatino por la vía del martirio filial que convierte al padre en un insomne cojudo, a base de caminar 10 o 12 kilómetros cada noche en el dormitorio, paseando al muchacho de mierda entre los brazos. Felizmente, la vida es sabia y la criatura se duerme siempre a una hora precisa, o sea, cuando el padre, casi de rodillas y con la mirada de cojudo errante, debe levantarse sin haberse acostado para tratar de llegar temprano a la oficina. 46. Recibir una descarga eléctrica. Aunque se desconoce qué es la electricidad, se sabe perfectamente que sus descargas pueden matar a un hombre y, lo que es muchísimo peor, pueden volverlo permanentemente cojudo por sacudón supraestructural a nivel de células nerviosas. Lo desconcertante de tales sacudones está en las múltiples manifestaciones que presenta el cojudo electrocutado, pudiendo ser estas un tic en el ojo, una mueca en la boca o la tendencia de orinarse los pantalones. 47. Caerse al agua. Desesperación náutica por acojudamiento marítimo que se origina cuando el sujeto, sobre todo si no sabe nadar, se queda cojudo de impresión, aterrado de sorpresa y transido de agua al precipitarse en el líquido elemento. La cojudez por inmersión echa raíces profundas en el alma del aspirante a náufrago y el trauma le dura tanto tiempo que hasta el mismo día de su muerte se cuidará mucho de no acercarse a cualquier cosa que contenga líquidos, inclusive una vacinica. 48. Presenciar un eclipse. Tortícolis por deslumbramiento sideral con proyecciones de encojudación refleja como resultante de dos posibilidades: o ver el eclipse directamente, en cuyo caso el sujeto se volverá cojudo y ciego, o verlo a través de un espejito negro, que no lo dejará sino cojudo y tuerto.
Hay cojudos que cierran el ojo de vidrio negro y ven el eclipse con el ojo libre, adquiriendo en esta forma la condición de cojudos bifocales, o sea, ciegos, tuertos y cojudos a la vez. 49. Vivir rodeado de moscas. Forma dantesca del acojudamiento insectívoro en que deriva el domiciliarse junto a cualquier elemento que atraiga las simpatías de las moscas, espantar las cuales viene a ser un buen comienzo de cojudez mecanizada para dar con el cojudo en un manicomio. Está probado que las moscas vuelven cojudo a cualquiera, sobre todo si las que aterrizan y evolucionan en el excusado son exactamente las mismas que planean sobre el pan y toman baño en la sopa. 50. Ser cobrador a domicilio. Las cámaras ultravioleta han determinado la presencia de átomos cojudos en la energía que moviliza a los cobradores. De otro modo, la emplearían en alguna ocupación menos acojudante que caminar de puerta en puerta. Por lo tanto, hay en ellos una cojudez esencial a priorística cuando se inician y un encojudamiento acumulativo cuando ejercen la cobranza. Y esto los convierte en cojudos integrales, desde los pies al caminar hasta la cabeza al licuárseles. 51. Ser un anónimo. Convicción aplastante, capaz de volver cojudo a un santo, cuando el tipo comprende que al mundo le importa un carajo su existencia y que ni las pulgas lo pican porque lo ignoran, produciendo en el sujeto una cojudez comprensiva que le hace desear la muerte para ver si, por lo menos, el sepulturero se entera de que este pobre cojudo vivía sobre el planeta. La cojudez por anonimato es incurable y dura desde que el fulano no es nadie hasta que se muere y no es nada. 52. Deberle al gobierno. Encojudecimiento alucinante con delirio de persecución y tendencia a la diarrea o el estreñimiento, según la personalidad del moroso, frente a la persistencia de mosca con que el gobierno plantea la alternativa de pagarle en efectivo o en trabajos forzados con traje a rayas y una pelota de fierro en el tobillo. En algunos casos, la cojudez por deuda fiscal se cura al cancelarla, pero se hace irreversible si el deudor no tiene un puto cobre para salir del atolladero. 53. Vivir con los cuñados. Por lo general, quien se casa y vive con los cuñados es un gran pendejo si los cuñados pasan a mantenerlo, y un gran cojudo si es él quien debe mantener a los cuñados. Pero esto no cambia la figura, porque una vez agotado el interés de acostarse con la hermana, los cuñados se convierten en una obsesión delirante con implicancias suicidas y elucubraciones asesinas que acojuda al más pendejo y puede causar la muerte por saturación si el marido es ya un cojudo. 54. Recibir un puntapié en el trasero. Humillación tajante que se manifiesta por lo general en dos etapas. La primera, cuando el agraviado se queda automáticamente cojudo de impresión al recibir la patada. Y la segunda, cuando comprende que si reacciona, le seguirán pegando hasta dejarle el trasero en escombros. Este convencimiento sustituye a la cojudez automática por un tipo de cojudez mental subterránea que puede durar toda la vida y se caracteriza por la tristeza espiritual del cojudo. 55. Tener eczema en todo el cuerpo. Si una simple pulga ambulatoria es capaz de enloquecer hasta a los pendejos natos, que son refractarios a la cojudez, no resulta difícil imaginar el acojudamiento mecánico por rascadera, con implicancias de tipo canino, que se desencadena en el sujeto cuando el eczema llega a su apogeo, y el aspirante a cojudo no tiene sino 10 uñas para rascarse el organismo de pies a cabeza. Casi todos mueren locos, lo cual añade un nuevo atractivo a su cojudez. 56. Sufrir insomnio. Desadecuación de la oscuridad por complejos de fototropismo positivo que terminan por acojudar al más pintado, imprimiéndole una expresión de cojudez ambulatoria que se agudiza cuando el sueño recién le viene en el trabajo, donde sabe que si se duerme lo botan. Todos los cojudos por insomnio tienen grandes ojeras y a la hora de la muerte es conveniente cortarles las venas, porque se han dado casos de cojudos insomnes que después de morir han seguido despiertos. 57. Tener vicios solitarios. Acojudamiento progresivo en razón directa con el número de veces que el tipo se pone a volar cometa. Ahora bien, aunque la práctica de estas cojudeces termina por graduar al sujeto de idiota crónico,
Se necesita haber nacido con grandes aptitudes para la cojudez fisiopatológica, en el caso de los que se dedican a esto, habiendo tantas mujeres en el mundo. A este renglón también pertenecen los que tienen sueños eróticos, tales como ser diputado o senador. 58. Usar una faja ortopédica. Acojudamiento masivo de origen coxocervical, con manifestaciones de locura transitoria, particularmente en verano, cuando la faja se pega al calzoncillo y convierte el trasero en un chicle, por abajo, en una laguna de sudor, por el centro, y en una tortura china por arriba. El encojudecimiento por uso de faja ortopédica cesa automáticamente al quitársela, pero el efecto acojudador de dicho artefacto se acentúa ante la simple idea de volvérsela a poner después. 59. Trabajar de noche. Complejo de lechuza e hipersensibilización de la retina por falta de luz solar. Casi todos los cojudos de este renglón duermen de día y por lo tanto terminan creyendo que el sol ya no existe, lo cual es una reverenda cojudez para comenzar. El sueño les viene a las 6 de la mañana. Toman desayuno a las 6 de la tarde, almuerzan a la medianoche y cenan a las 4 de la madrugada cuando todo el mundo duerme y solo un reverendo cojudo puede estar todavía en vela. 60. Ser visco. Trátese de viscos que miran para afuera o de viscos que miran para adentro, existe unanimidad científica en cuanto a que los viscos tienen cara de cojudo por antonomasia, aparte del hecho de que ser visco tiene que convertir forzosamente en cojudo a cualquiera que viva mirándose la nariz en un caso y los rabillos del ojo en el otro. Al mismo tiempo está probado que la cojudez del visco es contagiosa, razón por la cual solo se debe hablar con ellos por teléfono. 61. Tocar el triángulo. Anquilosamiento de la personalidad por limitación volitiva y reducción al mínimo de la capacidad musical por tocar semejante cojudez, cuando en la sinfónica hay instrumentos como el piano y el contrabajo que no humillan a nadie. Según parece, los que tocan triángulo tienen alma de sacristán, mentalidad de campanero y una cojudez geométrica que los lleva a ganarse la vida haciendo sonar 2 fierritos hasta terminar en el manicomio con un complejo de canario loco. 62. Vivir al día. Precipitación del factor acojudante en la sangre por acción de la angustia calendaria que sufren todos los cojudos endeudados con las 11.000 vírgenes. Cuando llega el día de pago, y ni les pagan, un carajo porque ya cobraron el sueldo del año, 2.000, ni ellos pagan a nadie porque no tienen en qué caerse muerto. Con los cojudos que viven al día se corre el peligro de querer ayudarlos y terminar haciendo cola junto a la sarta de cojudos que también quieren cobrar su plata. 63. Tener un hippie en la familia. Sensación inenarrable de estar jodido para toda la vida, con un pendejo en casa que come por 5, duerme por 10, hace ruido por 20 y no se baña por ninguno, aparte de fumar marihuana por todos los poros y oler a zorrino adulto. En tales circunstancias, volverse cojudo es casi un alivio y en cierto modo una solución, porque la cojudez resulta 1000 veces preferible a sufrir 30 años de cárcel por estrangular a un sinvergüenza de estos. 64. Recibir órdenes de un cojudo. Considerando el hecho de que todo cojudo proyectado verticalmente es un foco infecto contagioso de su propia cojudez, y considerando también la humillación que presupone el estar por debajo de un cojudo en la escala funcional, es fácil deducir que el subordinado en tales casos constituye un perfecto caldo de cultivo para que el cojudo de arriba lo recompense generosamente, sembrando en su alma el germen de una cojudez que no lo abandonará jamás. 65. Viajar en submarino. Acojudamiento fulmíneo por experiencia desconcertante que se produce cuando en el cerebro del sujeto se juntan al mismo tiempo la visión del mar a profundidad, la estrechez del ambiente, el complejo de sardina y la posibilidad de no volver nunca más a la superficie, originándole un sopor mental cuya duración varía según la emotividad del nuevo cojudo. También se puede cagar en los pantalones, pero esto no ocurre por cojudez, sino por descontrol en los esfínteres. 66. Volverse sordo.
Este acápite demuestra que también se llega a la cojudez por incomunicación, cuando los tímpanos se niegan a decirnos qué carajo ocurre en el exterior del cráneo, sumiendo a la víctima en una fatiga sensorial que termina por dejarlo tan cojudo como cualquier otro miembro de la cofradía. No debe confundirse al sordo cojudo, que es el final, con un cojudo sordo, que es el comienzo, pero en cualquier caso, la cojudez acompaña al sordo mientras dure el sordo o la sordera. 67. Tener abuelito loco. Tara cerebral prismática cuya acción afecta a la familia desde diversos ángulos, mediante un tipo de cojudez ambivalente donde por un lado se hacen los cojudos para que nadie sepa que el abuelo se le han cruzado los chicotes y por el otro acaban sufriendo todos de cojudez crónica que es irreversible mientras dure el abuelo. Casi siempre ocurre que el abuelo entierra a la familia íntegra en olor de cojudez, porque la locura afecta el cerebro, pero no mata. 68. Ser el último de 8 hermanos. En las familias numerosas se descuenta que al último de los hermanos lo concibieron cuando el padre ya estaba acojudado por los caprichos de la próstata, y en consecuencia cabe suponer que venga al mundo con un lunar de cojudez en el cerebro. Sin embargo, se ha demostrado que el factor precipitante del acojudamiento en este caso se produce al considerar la realidad de ser la última rueda en un coche donde hay tantos cojudos antes que él. 69. Acostarse con francesa. Cataclismo psicohormonal con deslumbramiento de la memoria y manifestaciones evidentes de erección arbitraria después de pasar al sujeto por la experiencia del epígrafe. En los casos graves ocurre que la cojudez amatoria se combina con un afrancesamiento agudo de tal naturaleza que el tipo aprende francés, pone nombres franceses a sus hijos, celebra la toma de la Bastilla, ahorra para viajar a Francia y muchas veces termina recibiendo la Legión de Honor. 70. Comer sin sal. Tortura china del tipo sado gastronómico que hace bajar de peso pero termina por elevar notablemente el grado de cojudesterol en el sujeto, enloquecido ante la idea de jubilarse el paladar para siempre. Al cojudo por comer sin sal se le reconoce fácilmente en su primera etapa, cuando se queja de su mala suerte pero come, y en su etapa final, cuando la cojudez se le ha sublimado de tal modo que no solo come sin sal, sino que se convierte en un propagador de algo tan cojudo. 71. Vivir entre cojudos. Está probado que la cojudez viene a ser mucho más contagiosa que la tuberculosis y la lepra, con el agravante de no producir la muerte, sino una especie de catarsis mezcla de idiota y de pasado por la cola de pavo. Por lo tanto, quien vive entre cojudos está condenado irremisiblemente a ser muy pronto uno más de ellos. Aunque este caso no se produce sino en muy contadas ocasiones, porque solamente un cojudo ya hecho puede vivir entre sus correligionarios. 72. Ser padrastro de alguien. Casi siempre, todos los hijastros son unos cojudos insoportables, por lo menos en la autorizada opinión de los padrastros que son precisamente quienes deben soportarlos. Este capricho del destino va minando poco a poco la resistencia moral del padrastro hasta dejarlo completamente cojudo y a merced del entenado que por otro capricho de las circunstancias es solo un cojudo transitorio, mientras que su padrastro acaba convertido en un cojudo irreversible. 73. Convalecer de anemia. Proceso de descomposición paulatino de la cojudez en que la anemia es capaz de consumir al propio Tarzán después de comerle todos los glóbulos rojos. Aunque en la mayoría de los casos la cojudez resulta de diversas motivaciones psíquicas, la anemia pone en el enfermo tal presión de cojudo crónico, por una parte, y le afecta de tal modo el organismo, por la otra, que entre la expresión y el agobio moral, la víctima se acojuda de ida y vuelta hasta que muere así. 74. Viajar a la India. Acojudamiento por evaluación de lo monumental, que afecta a los espíritus en razón directa con su sensibilidad y su cultivo, ya que los analfabetos pueden pasar por esta prueba sin el menor peligro. Respecto de la cultura, hay la obligación moral de quedarse cojudo tras su visita a la India, aunque conviene dosificar las emociones para que la cojudez no se haga permanente y uno termine convertido en un cojudo baboso después de haber aprendido tanto para no. 75. Morirse de hambre.
Una de las maneras clásicas de quedarse cojudo, particularmente el tercer o cuarto día de no probar bocado, o sea, cuando se comienza a ver visiones de comida que no existe y empiezan a presentarse los primeros síntomas de canibalismo, mientras el flamante cojudo se come las uñas que no alimentan pero engañan al estómago. Al cojudo por hambre se le cura con un bisté dentro de los primeros 5 días, pasados los cuales habrá en el mundo un cojudo menos y un caníbal más. 76. Ser empleado público. Camino por el cual han transitado hacia la cojudez catártica miles y miles de cristianos afectados por la sistematización administrativa de la mentalidad pequeño burguesa, cuando ingresan al erario pensando que no se trabaja y se quedan cojudos al descubrir que sí. En estos niveles, el proceso de acojudamiento se acentúa, profundiza y acelera cuando el empleado público carece de un amigo privado con influencia para ascenderlo a un puesto donde sí no trabaje. 77. Hacer el amor parado. Peripecia traumatológica con secuelas epilépticoides en las piernas que se presentan a las pocas horas de haberse producido el hecho y cuando el atleta de marras está completamente cojudo por la experiencia y jurando por todos los santos que no habrá de repetirla nunca más. En estos casos, la cojudez es transitoria, pero hay sujetos a quienes no les queda otro recurso que emplear este sistema, terminando tan cojudos como Abel cuando puso la cabeza donde le dijo Caín. 78. Perderse en la selva. Experiencia inolvidable que lamentablemente tiene carácter irreversible y para cuyo tipo de cojudez aterrante por marasmo generalizado no se conoce más alivio que la silla de ruedas, el manicomio o la muerte. Sabios alemanes ensayaron el sistema de poner nuevamente en la selva a varios cojudos de estos perdidos entre serpientes, tarántulas, pumas, antropófagos y otros animales, sin otra resultante que volverlos a traer tan cojudos como antes, pero además cagados. 79. Fumar en pipa. Cojudez anacrónica solo explicable entre los sajones y entre cojudos poseídos por una frustración de chupón infantil que los hace chupar humo de grandes porque no pudieron mamar leche de chicos. Fumar en pipa sin ser gringo es tan absurdo como trabajar sin ser cojudo, con el agravante de que, si bien la pipa no acojuda en sí y por sí, consolida en la práctica el fenómeno de cojudez intrínseca del que odia el tabaco, teme a la nicotina y detesta la pipa, pero necesita un chupón. 80. Escuchar música china. Experiencia aterradora que permite imaginar, al acojudarse desde los primeros compases, cómo serían las otras torturas chinas de la antigüedad, cuando al tipo no lo mataban de dolor, sino de cojudez ululante, con fibrilaciones múltiples derivadas de aplicarle la acupuntura con tenedores al rojo vivo. Este renglón tiene la particularidad de que también acojuda a los gatos, quienes al oírla no se explican dónde puede haber una gata que haga el amor en esa forma. 81. Tener sangre azul. Cojudez cianótica con síndrome heráldico que afecta principalmente al cerebro y en forma accesoria a la inconfundible expresión de cojudo medieval que asume el descendiente de sus antepasados. Sobre este renglón se da la circunstancia de que el hidalgo sea un cojudo por dar importancia a los árboles genealógicos o se haya quedado realmente cojudo al saber que, en efecto, desciende de Chindasvinto y tiene sangre azul. En este caso, debe hacerse ver por un médico. 82. Vivir junto a un colegio. Maldita experiencia que tiene cojudo al autor de estas líneas y que desea cordialmente para el peor de sus enemigos, considerando que escuchar todo el día las voces de 800 cojudos constituye un martirio suficiente como para irse al cielo con zapatos y todo, por no salir a estrangularlos uno por uno. Todo hace suponer, sin embargo, que la cojudez demencial pedagógica desaparece en los meses del verano, cuando la plaga sale de vacaciones 3 meses. 83. Ser sacristán. El sacristán, que es algo así como el escribano del cura, presenta, con respecto a la cojudez, 3 etapas que lo llevan a la condición de perfecto cojudo. La primera, cuando da señales de su vocación siendo niño y no lo hacen ver por un psiquiatra. La segunda, cuando debuta asistiendo al padre Cucufato en misa y no lo hacen ver por un psicólogo. La tercera, cuando declara que se le ha presentado el diablo en la sacristía y no lo hacen ver para que no vaya preso por cojudo. 84.
guardar luto por la abuela. Cojudez insigne con ribetes de complejo de Edipo por salto atrás, solo explicable si la vieja hizo heredero al presunto cojudo, y es necesario cuidarse de las malas lenguas, o sea, de los que no recibieron nada. En caso contrario, si la vieja se murió nomás, sin dejar un Cristo, y el nieto guarda luto en su memoria, quiere decir que estamos ante un caso de cojudez irreversible, que puede ser contagiosa, porque el tipo fijo que le hace una misa al año. 85. Soñar con la fama. Tipo lastimoso de cojudez irremediable que se presenta en cuanto cojudo anda por el mundo con un manuscrito de novela, poema, dibujo o sinfonía en el sobaco y la mirada puesta en el futuro, imaginando la inauguración de su propia estatua o de la plaza que llevará su nombre, sin saber que este privilegio es exclusividad de los pendejos que no sueñan despiertos, sino que están despiertos hasta cuando duermen. Los que sueñan con la fama no saben que la fama es una pesadilla. 86. Bajar de peso sin motivo. Hecho cuyo descubrimiento no solo deja cojudo al propietario del organismo, sino que lo pone pálido como un cirio, ante la perspectiva de tener un cáncer. En estos casos, el acojudamiento cerebral se presenta con tal ímpetu que tal novedad bien puede terminar en diarrea, particularmente si en respuesta a sus temores el médico le aconseja arreglar sus papeles y tomarse 95 radiografías donde un primo suyo, que es radiólogo, y con él divide las utilidades. 87. Ser bígamo. Sensación de fracaso y acojudamiento desconcertante al descubrir que mantener dos mujeres no es cosa de pendejos, sino de cojudos altamente calificados para ejercer dicho papel, soportando a dos fonógrafos, acostándose con ellas sin tener ganas, dejándose exprimir como pantalón de náufrago y reconociendo hijos que se parecen al cobrador de la luz. Sin embargo, el bígamo tiene el mérito de, llegada la ocasión, mirarse en el espejo y reconocer que es un perfecto cojudo. 88. Trabajar de ascensorista. Acojudamiento cotidiano y condicionado a las horas de labor que se produce en el ascensorista lentamente a lo largo del día, mientras las subidas y bajadas le ablandan el cerebro hasta dejarlo completamente cojudo, cuando sale del trabajo con rumbo a su casa. El acojudamiento por ascensorismo desaparece con un descanso reparador si el tipo vive en un primer piso, o si en el ascensor del edificio donde habita lo maneja otro cojudo que no sea él mismo también. 89. Tener pobreza de espíritu. Los pobres de espíritu sufren, sin embargo, el tipo de pobreza menos aflictiva, porque son tan cojudos que no se dan cuenta de su desgracia y hasta se dan el lujo de ser felices y de sonreír cuando la situación está más peluda que una abadesa. Es paradójico, pero al morir todos ellos se van al infierno porque en el cielo no hay cojudos. 90. Vivir con los suegros. Putrefacción mental enfrentada a la alternativa de asesinar a dichos seres o negociar la paz al precio de volverse completamente cojudo a la vuelta de pocos meses, cuando en su condición de marido no le obedezca ni el perro de la casa, colocado antes que él en el escalafón de la familia. Si a esto se añade el factor económico, según el cual si no se vive con los suegros no se vive con nada, porque el marido gana una porquería, el suicidio también podría ser una solución. 91. Coleccionar mariposas. Aspecto sublime de la cojudez entomológica como condensación de la personalidad a nivel infantil que hace de estos cojudos unos seres simpáticos porque sus edades mentales no pasan nunca de los 7 años, o sea, cuando algún precipitante desconocido los incorporó al limbo de la cojudez. Dedicados a cultivar una psicoterapia de círculo vicioso, porque cuanto más cojudos son, más coleccionarán mariposas, y cuantas más mariposas coleccionen, más cojudos se harán. 92. Dormir boca abajo. Cojudez inexplicable por tendencia a la respiración confidencial que caracteriza a los cojudos transitorios por acción de faltarles oxígeno en el sueño. La ventaja de estos cojudos radica en que la cojudez se les presenta mientras duermen y no durante la vigilia, pero la desventaja consiste en que un ladrón podría robarles hasta el pijama porque el sopor no les permitiría despertar. En este renglón hay que cuidarse porque estos cojudos de día son unos pendejos. 93. Habitar donde hay temblores. Se ha demostrado como falsa la teoría que atribuye al acostumbramiento la disminución del pánico frente a los temblores.
Cuando uno tiene su domicilio en zonas sísmicas tales como la sierra o cualquier otra parte, ocurre que el sujeto acaba por acojudarse y acojudar con él a su sistema nervioso, dando por resultado una parálisis locomotriz que se confunde con serenidad y unos reflejos tardíos que parecen indiferencia, pero el tipo es un cojudo, nada más. 94. Tener el teléfono cruzado. Forma de cojudez esquizoide, también conocida como síndrome de Graham-Bell y actualizada cuando el cojudo quiere comunicarse por teléfono y se encuentra con 14 cojudos más en su conversación. Si está demostrado que el simple llamado telefónico es acojudante, será fácil imaginar las consecuencias de vivir telefónicamente atado a una legión de seres desconocidos que, hablando al mismo tiempo por una sola línea, terminan por acojudarse entre sí. 95. Pensar en mujer ajena. Cojudez elemental, propia de quienes tienen problemas sexuales sin resolver porque la mujer propia es frígida, porque usa bigote o porque el marido le da asco en la cama. Con frecuencia se da el caso de dos cojudos con el pensamiento cruzado alrededor de sus propias mujeres, lo cual demuestra que la cojudez humana carece de límites y que la imaginación será siempre superior a la realidad. Ahora, si la mujer ajena también es propia, el tipo no es ningún cojudo, sino todo lo contrario. 96. Ser impotente. El acojudamiento por impotencia se presenta primero con toda la violencia de una catástrofe, cuya única salida es el suicidio, aunque el impotente queda tan aplastado por la noticia que no tiene espíritu ni para desempeñar el revólver. Luego, a medida que el acontecimiento va tomando cuerpo en la conciencia del agraciado, la cojudez equilibrante lo satura de tal manera que se adecúa a su nuevo estado y a los 2 meses ya ni se ruboriza cuando oye la palabra eunuco. 97. Tomar chamico. Salvo que se trate de un enfermo mental, nadie se atrevería a tomar chamico por su propia voluntad, dado el prestigio que tiene dicho vegetal como fabricante de cojudos. Verdad es que el acojudamiento chamiquesco parece estar más bien referido al matrimonio, que es una forma específica de la cojudez, pero como ocurre con cualquier droga, siempre hay el peligro de una sobredosis, que convierta al presunto marido en un auténtico y perfecto ejemplar de cojudo. 98. Tener mujer que ronca. Aspecto de la cojudez benemérita que bien administrada puede conducir a los altares, si en vez de estrangular a la señora, el marido toma los hábitos de cualquier orden eclesiástica. Ello, sin embargo, no significa que se haya salvado de caer en un contagio de cojudez nocturna, porque está probado que bastan 2 noches seguidas junto a una mujer que ronca para quedar con los nervios al borde de la locura y hecho un cojudo por los siglos de los siglos. Amén. 99. Estudiar para hipnotizador. Circunstancia de la cojudez increíble, donde al presunto cojudo se le presenta la alternativa de perder su tiempo en semejante cojudez o de lograr algún éxito con el primer infeliz que se le ponga a tiro, es decir, con él mismo, a la hora de mirarse al espejo. O sea, donde todos los cojudos con mentalidad de mandrake terminan rígidos como estatuas, hasta que alguien llama a la policía y tienen que bañarlos en agua helada para sacarlos de su propio trance. 100. Padecer de estreñimiento. Las estadísticas demuestran que no hay estreñido sin su correspondiente pincelada de cojudez ansiosa que se manifiesta por la búsqueda de cagativos, de hierbas peristálticas, de carminativos alemanes o de brujerías suficientes para regularizarles el estómago y hacerlo emitir lo suyo por la vía pacífica, en vez de concreto armado por la vía del enema redentor. En cualquier caso, la cojudez por estreñimiento es justificada, porque esto debe ser como para dejar cojudo a cualquiera.